presenta WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes en esta semana de Pascua. Y bueno, vamos a arrancar con un tema muy importante, porque no solamente fue la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y toda la controversia que hay en torno a él, sino hay que conocer un poquito más allá de este aeropuerto, sino de lo que venía atrás. Estamos hablando del aeropuerto de Texcoco, de toda la planeación que hubo desde el periodo de Fox, del entonces presidente Calderón, de las primeras obras que se hicieron con el presidente Peña Nieto, y bueno, el cambio tan radical que dio el ahora presidente López Obrador con este actual aeropuerto, porque es importante conocer todos esos antecedentes. Y para eso tenemos un experto en la materia, y usted ya lo está viendo en la pantalla, José Luis Luege Tamargo, quien estuvo en estas administraciones, tanto de el presidente Fox y también el presidente Calderón. ¿Cómo estás, José Luis? Es un gusto saludarte. Miguel, igualmente a ti y a tu equipo, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente nos encontramos, Miguel. Gracias. Exactamente. Bueno, primero que nada, pues felices Pascuas. Y en segundo lugar, José Luis, a ver, bueno, mucho se ha hablado, vamos a hablar un poquito del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cuál es tu opinión al respecto más allá de toda la polémica? Porque nos podemos pasar horas hablando de la polémica, pero bueno, en términos, digamos, fríos, ¿tú cómo ves un nuevo aeropuerto? Sobre todo, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque fíjate que yo no sé si tú has tenido la oportunidad, hablando de muchos años antes de la 4T, de que cada año se hacía un espectáculo precioso en ese aeropuerto de los aviones, de helicópteros, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. La verdad, muy bonito espectáculo, año con año lo hacían. Y bueno, digamos que ese era el foco más, digamos, el único foco atractivo que había en este aeropuerto. Obviamente ahorita ya cambiaron las cosas. Con ese contexto que te doy, ¿cómo ves este nuevo aeropuerto en términos generales? Pues mira, Miguel, primero, bueno, felices Pascuas también, te agradezco mucho. Mira, es un tema que tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, yo siempre he creído, por la experiencia, digamos, internacional que nos ha dado, pues, el tener que desplazarnos a otros países, que las grandes capitales en el mundo, las grandes ciudades, tienen la mayoría más de un aeropuerto, ¿no? Londres llega a tener 4 aeropuertos. La mayoría de las ciudades en Estados Unidos tienen 2 y hasta 3 aeropuertos, lo mismo París, etcétera, ¿no? Es decir, sí tiene una conveniencia el tener más de un aeropuerto, es decir, de la visión de un aeropuerto gigantesco, un hub, como le llamaban al de Texcoco, a tener 2 o 3 aeropuertos operativos. Yo estoy de acuerdo en la segunda parte, es decir, es preferible tener 2 o más aeropuertos. Ahora, yo no soy un experto, quiero aclarar el tema aeronáutico. Sin embargo, el haber estado en 2 gabinetes, tanto en el del presidente Fox como en el del presidente Calderón, me permitió. Yo siempre estuve, acuérdate, en la parte de medio ambiente, Corporación de Protección al Ambiente, y luego estuve en la administración de Calderón como director de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, mi visión era más desde el punto de vista de impacto ambiental, manifestación de impacto ambiental y el tema del agua, ¿no? Y bajo ese aspecto estuve en las discusiones, sin ser yo, digamos, el directamente responsable, que era, obviamente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo te puedo decir, Miguel, que esta discusión lleva posiblemente más de 20 años. Si 20 años, estoy hablando incluso más, desde los 80s, donde se planteó una tercera
una T2 o T3 en aquel entonces, era una tercera pista para el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que entraba en parte de la zona federal del lago de Texcoco, donde lamentablemente casi inmediatamente decidieron erróneamente, absurdamente, colocar el tiradero más grande de basura de la Ciudad de México, que es el famoso bordo poniente, ¿no? Bueno, es decir, ya desde los 80s, imagínate, pero por lo menos 20 años en el que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes venía estudiando a fondo el tema. Yo tuve en 2 ocasiones la oportunidad de estar en Washington. Luego te voy a platicar la discusión en torno al aeropuerto de Texcoco y el tema hidráulico, que fue tema central para mí, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que en todos estos años, y concretamente en 2 administraciones donde me tocó estar directamente en el gabinete de infraestructura, nunca, absolutamente nunca, estuvo sobre la mesa el aeropuerto de Santa Lucía, nunca. Y te lo quiero decir que Santa Lucía, que es como se llama realmente la base militar, es la base militar número 1, la base aérea militar número 1 de todo el país. Era una instalación estratégica y muy importante para la Fuerza Aérea Mexicana. Y no se tuvo en cuenta por muchas razones, ¿no? Siempre cuando las discusiones fueron muy, muy álgidas en la administración del presidente Fox, la discusión era Texcoco, que en realidad era Atenco, es decir, el aeropuerto estaba sobre el núcleo ejidal de Atenco, se expropiaron alrededor de 5,000 hectáreas, y la otra alternativa fue Tizayuca. Posteriormente, después del problema de Atenco, tan grave que se sufrió, en una reunión de gabinete donde pude estar yo muy cerca, o sea, no estuve en esas reuniones expresamente donde se tomó la decisión, pero estuve en reuniones posteriores, la decisión de la SCT fue un sistema, digamos, regional. Es decir, en lugar ya de construir el gran aeropuerto en Texcoco, que era en Atenco, se tomó la decisión de fortalecer, potenciar el aeropuerto de Toluca, que es realmente una opción, ahorita voy a explicar por qué. A ver. Y detonar también para carga y para otros menesteres, o también eventualmente también para complementación, Puebla y Querétaro, que son, el de Querétaro es un gran aeropuerto realmente que no están utilizados, y en Puebla es un aeropuerto que tiene mucho potencial, ¿no? Este desarrollo regional contemplaba los aspectos que a mí me parecen centrales en el diseño de un aeropuerto. De luego, primero es la parte, digamos, del control aéreo, ¿no? Los expertos en aeronáutica siempre te dicen, no, el aeropuerto se diseña del aire hacia el suelo, de arriba para abajo, ¿no? Pero el otro aspecto fundamental es lo que llamamos la conectividad, es decir, cómo puedes tú tener el menor tiempo posible, la mayor facilidad, bien sea para llegar al aeropuerto o para interconectarte entre los 2 aeropuertos, si vas a utilizar un sistema de aeropuertos regionales, ¿no? Y en ese sentido, déjame decirte la crítica que yo hago al Felipe Ángeles, para decir lo menos, te lo voy a expresar como decimos los ingenieros, lo menos, o sea, para poder usar públicamente y no utilizar las expresiones que normalmente utilizamos los ingenieros, es un proyecto hecho sobre las rodillas. O sea, el presidente López Obrador tomó la decisión de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que ahorita sí que discutimos Texcoco, de manera abrupta, sin que nadie en la SCT lo hubiera analizado el problema, surge la idea de Santa Lucía. ¿Por qué surge la idea de Santa Lucía? Porque un ingeniero cercano a la 4T le habla al oído al presidente y lo convence, oye, tenemos una base militar, lo único que tienes que es construirle 1 o 2 pistas más, ampliar un área para ¿cómo se llama? Para las pistas, ¿no? Civil, para la parte civil, es decir, para recibir pasajeros y no la parte militar. Y entonces puedes utilizar el aeropuerto como base militar y también como aeropuerto civil. Y lo convence, y el presidente lanza, como ha lanzado otros proyectos, como decimos los ingenieros, sobre las rodillas. El aeropuerto Felipe Ángeles es un aeropuerto sin planeación. ¿Por qué te digo esto, Miguel? Porque uno de los aspectos más importantes en la parte aeroportuaria es la conectividad. O sea, ¿cuánto tiempo vas a hacer tú de tu punto de partida al aeropuerto? Y te digo brevemente, porque tuve la oportunidad de conocer muy bien la zona de Santa Lucía,
por mi trabajo en la Comisión Nacional del Agua. Alguna vez platicamos del túnel emisor Oriente, como recordarás, ¿no? Sí. Túnel paralelo al túnel emisor central. Y unas de las lumbreras van precisamente pegaditas al lago de Zumpango y luego surgen ya hacia el río Tula, ¿no? Entonces yo conozco muy bien la zona, estuve ahí muchísimas veces y te quiero decir una cosa, es una zona de muy difícil acceso. Es una zona con un desarrollo urbano anárquico, lo peor en el desarrollo del norte de la Ciudad de México, causado por la terrible corrupción en el Estado de México principalmente, en los municipios, digamos, norte del Valle de México, que son verdaderamente un desastre desde el punto de vista urbano. Y esta situación tan crítica produce que el acceso a esa área sea verdaderamente un calvario. Eso te lo quiero decir. Es mentira lo que ha salido en todos los medios, de que media hora puede estar, de que de Perisura ya va a ser 1 hora y media. Es falso. Realmente la conectividad es de lo más compleja. Es muy difícil el acceso y por lo tanto, pues esto hará muy difícil que la mayor parte de las líneas aéreas, tanto nacionales como internacionales, acepten volar ahí, ¿no? No te estoy hablando del control aéreo porque eso se lo dejo a los expertos. Claro. Yo creo que la base militar de Santa Lucía, las pistas tienen la misma orientación que es noreste, suroeste, que es la orientación correcta, de acuerdo a los expertos, en el diseño de aeroportuario, porque los vientos dominantes en el Valle de México son noreste, suroeste, y toda la normatividad aérea indica que tú debes de construir las pistas siempre en la dirección de los vientos, ¿no? Se debe de despegar y aterrizar contra el viento, esa es la norma, digamos, ¿no? Entonces, el acceso a Santa Lucía no está resuelto. Y no puedes tú aprobar un proyecto, Miguel, si no resuelves el proyecto. Por último te diría, en cualquier parte del mundo, los aeropuertos tienen viaductos dedicados y trenes, bien sea metro o trenes interurbanos dedicados o suburbanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de tren ligero para Santa Lucía debería tener ramales de los puntos de demanda aeroportuaria principales en la ciudad y estar interconectados a una línea que debe de llegar abajo de la documentación del aeropuerto. Así son los diseños en el mundo entero, ¿no? Uh-huh. Lo mismo las líneas de autobuses, deben de llegar hasta la zona de documentación. He tenido la fortuna de visitar muchos aeropuertos en el mundo por trabajo, ¿verdad? Y efectivamente, los trenes, que siempre me gusta tomarlos, llegan, tú subes escaleras y estás en el área de documentación. Fíjate un dato verdaderamente terrible. La Ciudad de México, como tú sabes, que tenemos un metro que fue muy importante en sus tiempos, ahora es un desastre, tiene una estación que se llama Metro Aeropuerto. ¿Estás de acuerdo, Miguel? Metro Aeropuerto, así se llama la estación. Bueno, es la única estación en el mundo en donde la estación Metro Aeropuerto no entra al aeropuerto. Exacto. Deja fuera completamente, es imposible. Si tú sales del Metro Aeropuerto con tu maleta, es imposible que tú llegues a la... Tendrías que caminar media hora por lo menos. Y llegas, sí, seguramente sin la maleta. No, es verdaderamente una cosa que trato yo de explicar cómo es posible cuando diseñaron esa línea tan importante de poder llegar al aeropuerto en el metro, y no, el Metro Aeropuerto no entra. Las otras líneas que pasan cerca tampoco. Esto es un desastre, ¿no? Y ahí está el fracaso de este proyecto, en la falta de conectividad. Muy bien, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. wowmx.tv.
Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, platicando con José Luis Luege Tamargo acerca del aeropuerto de Santa Lucía, o el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, como usted le quiera llamar. Y bueno, estamos viendo ya algunos aspectos que algunos ya se conocían, algunos no, y algunos aspectos importantes de algunos proyectos importantes que se tenían y que José Luis nos los va a compartir porque estuvo presente, aunque bien lo está mencionando, él estaba dedicado más al tema del agua, y que obviamente va junto con pegado con los proyectos de los aeropuertos como Texcoco, entre otros más. Así que, bueno, estamos platicando con José Luis Luege, y bueno, nada más para complementar una parte que bien decía José Luis, para llegar a un aeropuerto se necesitan vías directas y se tiene que construir, o sea, a la par de los aeropuertos y estas vías. Recuerdo que hace poco me comentaba un amigo empresario acerca, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dice, cuando se construye este aeropuerto, se tuvo que construir, o sea, también se pensó, dice, bueno, pues todos los que vienen de la zona, me decía, por ejemplo, de la zona de Lomas de Chapultepec, bueno, se construye el gran viaducto, y ese viaducto obviamente va y lleva a toda esa gente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y se construyen muchas vías muy, muy fáciles de llegar a esta terminal aérea. En este caso, no se construye ninguna vía que te lleve al contrario, o sea, se vuelve más difícil. Inclusive, fíjate que este amigo me decía, dice, yo no sé si lo hacen por burla o por qué, eso de los famosos taxis que están mencionando que van a ir de Polanco al aeropuerto, dice, es una burla. Dice, ¿por qué es una burla? Porque dice, el presidente López Obrador dijo, pues que los ricos paguen 5,000 pesos. Dice, ¿sabes qué una cosa? ¿Sabes cuántos ricos van a querer pagar un taxi aéreo? O sea, 5,000 pesos para el aeropuerto, más su boleto. Dice, prácticamente nadie. ¿Por qué? Pues porque muchos tienen, pues los que tienen mucha lana tienen sus propios helicópteros, tienen sus choferes con sus camionetas y no van a estar gastando en eso. O sea, es una burla lo que está planteando el presidente. ¿Cómo ves, José Luis? Totalmente, está verdaderamente en otro planeta, ¿no? Mira, yo te quería comentar de la primera decisión, o sea, la primera decisión en el que me tocó estar muy cerca. Ajá. El presidente Fox fue Atenco, ¿no? Falla Atenco, por todo lo que ya no nos vamos a meter en esa problemática, y en la parte final del sexenio del presidente Fox, la SCT toma la decisión de un sistema regional, ¿de acuerdo? Uh-huh. En esa decisión, para demostrarte el mayor vicio que tenemos en el sistema político mexicano, Miguel, que es la no continuidad, ¿no? O sea, cómo llega una nueva administración y da atrás de todo lo anterior, porque creen que ellos saben hacer las cosas mejor. Y esto no solamente es un fracaso en el desarrollo del país, sino que verdaderamente es una catástrofe, porque los daños económicos son incuantificables, ¿no? Bueno, te explico. La mayor demanda de vuelos, pues está, para un sistema regionalizado, bueno, está de acuerdo a encuestas definido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayor parte de los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales, están en el centro, en el actual aeropuerto, en el aeropuerto internacional, el corredor Reforma y el corredor Santa Fe, ¿no? Es una zona de mucho movimiento aeronáutico, pues, por las corporaciones, los bancos, las empresas, los trabajadores, etcétera, ¿no? Y entre el aeropuerto internacional y bien sea Santa Lucía o Toluca, en este caso que voy a explicar ahorita, por la interconexión, ¿no? Bueno, entonces, en el caso del aeropuerto de Toluca, la decisión era convertirlo en un verdadero aeropuerto internacional, porque actualmente es un aeropuerto provinciano, ¿no? Tiene una sola pista, tiene un sistema de escaleras verdaderamente muy viejo y ya en muy mal estado. Segundo, construir una segunda pista, es decir, iba a ser un aeropuerto de 2 pistas, con toda una adecuación y modernización de un buen aeropuerto internacional, que lo puede ser. Toluca tiene un problema que es la altitud, y tú sabes que en la altitud, a mayor altitud se requiere mayor potencia. Claro. Esto encarecía un poco, pero dada la tecnología en motores y el avance aeronáutico, es un tema que ha ido quedando en segundo término. O sea, la verdad es que sí puede ya funcionar como un aeropuerto alternativo. Primer punto, ¿no? Esto implicaba un ordenamiento urbano en torno al aeropuerto de Toluca, cosa que no se hizo. O sea, llegó el siguiente gobernador y tú pasas hoy al lado del aeropuerto de Toluca, es un desastre. Otra vez todo invadido en áreas, por ejemplo, las Ciénegas de Lerma, área natural protegida, que
perdona que lo diga, mientras fui yo director de Conagua, lo mantuvimos y fuimos férreos en el control de que no hubiera urbanizaciones. Está ya todo urbanizado. Lerma está completamente urbanizado. Es un desastre urbano similar al que vamos a platicar o que hemos platicado de Santa Lucía, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay planeación, que no hay continuidad. Segundo, el tren suburbano México-Toluca estaba planteado, al menos en esas reuniones, cuando se estableció la idea de una solución regional, para que partiera del corredor Reforma. Es muy fácil, es una ampliación de la línea del metro que corriera por abajo de Reforma hasta Observatorio, luego de Observatorio a Santa Fe, y luego de Santa Fe como suburbano. Perdón, podía ser el tren suburbano o podía ser una interconexión de metro, no hay problema, siempre y cuando sean dedicados, ¿no? Entonces tú partes del corredor Reforma, tomas tu metro y te vas hasta el aeropuerto de Toluca. Entonces era corredor Reforma, Santa Fe, bueno, Observatorio, obviamente, para hacer la conexión con el metro, Santa Fe, y luego aeropuerto de Toluca, y luego ciudad de Toluca. Llega Peña Nieto, obviamente con la idea del aeropuerto en Texcoco, y manda al traste con todo el proyecto original, ¿no? Y entonces es un tren, es un elefante blanco que sale de Observatorio a Toluca directamente. ¿Estás de acuerdo, Miguel? O sea, llega hasta Sinacantepec, pero el objetivo del tren es Observatorio, Toluca. ¿Quién va a tomar, si vas al aeropuerto de Toluca, tú, Miguel? ¿Cómo vas a ir con tu maleta al metro Observatorio? ¿Cómo llegas al metro Observatorio? No, hombre. Te subes en el interurbano a Toluca, te bajas en Lerma, como ellos pretenden, y ahí tomas un autobús o una camioneta al aeropuerto. ¿Te parece verdaderamente estúpido, absurdo? Totalmente. Tú agarras tu coche y te vas por la autopista al aeropuerto de Toluca y se acabó, ¿no? Y llegas más rápido. Pero si tuvieras el metro o el tren suburbano desde Reforma o desde Santa Fe o desde Observatorio, tomas el metro y llegas al área de documentación de un aeropuerto renovado, nuevo, modernizado, internacional. Bueno, nada se hizo. El tren a Toluca es un desastre, es un elefante blanco que no va a funcionar, porque nadie va a tomar el tren para ir a Toluca. En segundo lugar, no sirve para nada porque no tiene conexión con el aeropuerto, tampoco está interconectado con el corredor de Reforma, o sea, un desastre total. Pero además el aeropuerto de Toluca está abandonado completamente. Está igual que tú y yo lo conocimos hace 20 años. Sí. Entonces, primer problema. Toman ahora la decisión de Santa Lucía y volvemos a lo mismo. Santa Lucía requeriría una serie de ramales, puede ser del metro o de un suburbano, especializado para llegar directamente a Santa Lucía. Hay un proyecto, que nadie lo conoce, pero dicen que lo hay, que parte del interurbano Huehuetoca, Buenavista-Huehuetoca. Entonces tú tienes que ir a Buenavista, eso es menos problema quizá, tomas el interurbano, te bajas en Cuautitlán, o donde vaya a estar el transbordo, y tomas el ramal a Santa Lucía. Ese estaría mejor. Pues no hay proyecto. Ni lo han arrancado, ni creo que lo vayan a realizar. Es decir, se ha comentado, pero no existe el proyecto, Miguel, y eso es gravísimo. Así como se esmeró tanto en inaugurar Santa Lucía, como tú bien dijiste, a la par debieron de haber inaugurado el viaducto, el circuito interurbano mexiquense y el tren interurbano. No hay proyecto de tren interurbano y no hay proyecto de viaducto. Los proyectos que han planteado es a través tú te puedes ir por la carretera a Querétaro y luego desviarte en el circuito interurbano mexiquense, o te puedes ir hacia el oriente, al circuito interurbano mexiquense, y luego tomar el circuito exterior para las interconexiones que no están terminadas, no se han inaugurado, al metro. O sea, un verdadero desastre. La ingeniería, Miguel, tiene una parte que es la fundamental, que se llama ingeniería conceptual. O sea, si tú no diseñas bien el concepto de lo que quieres, claro, de los beneficios que va a haber, te va a salir mal. Entonces, ese aeropuerto va a estar ahí durmiendo sueños los justos el resto del sexenio. No creo que puedan resolver el problema de la conectividad. Gravísimo. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos.
wowmx.tv. Ya estamos de regreso en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de Wow TV y platicando con José Luis Luege Tamarco acerca de pues estos proyectos que se han dado también en anteriores sexenios, cómo se ha ido construyendo esta idea, proyecto, y bueno, para algunos ya es una realidad, para algunos es una pantomima de lo que estamos viviendo con este aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Oye, fíjate que me llama la atención algo que comentabas del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Mandó a volar el proyecto anterior y bueno, se enfocó totalmente a Texcoco. Yo recuerdo, José Luis, a ver, sácame de ese error, tú no estabas a favor del aeropuerto de Texcoco, ¿verdad? Es toda una historia, Miguel, que si me das oportunidad me gustaría aclarar. Adelante, sí. Adelante. Mira, es un tema complicado para mí, ¿no? Porque me ponen como opositor a Texcoco, como si yo fuera responsable, primero de la decisión de Texcoco, de que yo estuve en contra, evidentemente, pero luego me ponen como responsable de la cancelación por parte de López Obrador, ni una ni otra. Todos los argumentos en contra de Texcoco, Miguel, yo los argumenté técnicamente mucho antes de que se tomara la decisión de construirlo. De hecho, el presidente Calderón, con quien somos, además de amigos, muy cercanos y me apoyó totalmente, pues yo le demostré desde el punto ambiental que era incompatible la construcción del aeropuerto en la zona federal de Texcoco. Ahorita explico por qué, ¿no? Cuando viene la transición en el gobierno de Enrique Peña Nieto, me llaman al equipo de transición y yo entrego un documento elaborado por el equipo técnico de la Comisión Nacional del Agua, cuya conclusión es incompatible la construcción del aeropuerto en Texcoco por la vocación reguladora y de captación de agua del vaso de Texcoco. Y ahora lo explico, ¿no? Cuando yo estuve en el gabinete de Fox, y desde antes de la administración de Fox, empezó la discusión de Texcoco-Tizayuca, como lo recordarás. Ajá. Tizayuca era un proyecto impulsado por el gobierno de Hidalgo. Yo no puedo dar todos los elementos porque me faltarían más elementos técnicos, ¿no? Pero lo vi yo desde el punto de vista de planeación urbana como el mejor proyecto. ¿Por qué? Porque era una zona de lo que decimos los ingenieros con planeación base cero. Es decir, que tú puedes partir de cero y hacer toda una planeación urbana nueva y tenía solución de interconexión mediante una carretera autopista dedicada y un tren dedicado. Era una autopista muy interesante, vas tú por Insurgentes y en lugar de bordear la Sierra de Guadalupe era un túnel, ¿sí? Y salías directo a Tizayuca, ¿no? Entonces era una autopista dedicada. Y segundo, se planteaba también, paralelo a la pista, un tren rápido, ¿no? Me falla un poquito la memoria ahorita en la distancia, pero eran como 65 kilómetros del aeropuerto internacional, del centro de la ciudad al aeropuerto de Tizayuca, más o menos la distancia que tenemos a Santa Lucía. O sea, digamos que Santa Lucía está un poquito más al oriente de Tizayuca y sí un poquito más arriba que lo que actualmente está Santa Lucía, pero la distancia para fines prácticos es más o menos igual, ¿no? Por cierto, yo acababa de estar en un evento del agua en Estocolmo. Ajá. Y me tocó tomar el tren y está a 68 kilómetros. Pero tú lo tomas en la terminal de ferrocarriles histórica de Estocolmo, y en 20 minutos estás, como te dije hace un momento, en el aeropuerto, nada más subes escaleras y estás en el área de documentación. O sea, es una planeación incorrecta, ¿no? Y varios de los gobernadores, yo tuve mucho contacto con Manuel Ángel Núñez, que fue el mayor impulsor de este proyecto, hicieron una reserva territorial enorme, eran como 7,000 hectáreas, de una zona muy buena desde el punto de vista aeroportuario, con toda una planeación de desarrollo futuro urbano, más lo que te dije hace un momento, los sistemas de conectividad, tanto con el actual aeropuerto como con el centro de la ciudad. Yo lo vi siempre como un proyecto padrísimo, que además no, como vas a invitar, ni del aeropuerto internacional, es decir, ibas a tener
operando el aeropuerto internacional interconectado con Tizayuca. A diferencia del proyecto de Texcoco, que iré en la última parte, que al construir Texcoco te inhabilitaba prácticamente la base militar de Santa Lucía y el actual aeropuerto. Es decir, el actual aeropuerto Benito Juárez desaparecía del mapa y daba paso al nuevo aeropuerto, al hub de Texcoco, ¿no? Entonces, este proyecto estaba bastante, desde mi punto de vista, muy bien planificado, porque llevó muchos años la planeación de este proyecto. Y aquí intervino una oficina que yo respeto mucho, pero que tuve mis dudas, ¿no? Es, digamos, la oficina más importante en la planeación aeronáutica en el mundo, que se llama MITRE, que es una división del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llama MIT Research, enfocado exclusivamente a la planeación del control aéreo. Ellos son los que construyen y diseñan los software para toda la operación aeronáutica en torno al aeropuerto. Por ejemplo, cuando tú vas a aterrizar, Miguel, y hay un aborto que le llaman del aterrizaje y se levanta el avión de nuevo, esa operación que es muy simple, se atravesó un perro, lo que sea, y el avión tiene que volverse a levantar, esa operación cambia absolutamente toda la dinámica de todos los vuelos que están en acercamiento al aeropuerto. Es complicadísimo. Y es un software diseñado por esta empresa, ¿no? Y esta empresa determinó que Texcoco era lo ideal en lugar de Tizayuca. Fue una conclusión. Pero en aquel momento, quien le pagaba a Mitre no era la SCT, era el Estado de México. Entonces, a mí, como que no me checaba que el gobierno del Estado de México le pagara a Mitre, ¿no? Y en contrapartida, el gobierno de Hidalgo tenía una resolución de la compañía que se llama Aeropuertos de París, que es también una de las más grandes del mundo, favorable a Tizayuca. Entonces, para mí eso era un galimatías, era complicado. Pues sí. Entonces, la decisión, como tú sabes, al final en el gobierno ya de Peña Nieto fue Texcoco. Ahora, si da tiempo y me permite entrar a Texcoco, claro. Tizayuca siempre me gustó por esto que te dije, planeación base cero, un área exclusiva, especial y una muy buena interconectividad, más o menos la distancia que tenemos para Santa Lucía, y además Tizayuca te permitía operar Tizayuca y Aeropuerto Benito Juárez, ¿no? Ahora vamos a Texcoco. Texcoco era una opción que te descartaban Tizayuca, ya quedaba fuera, si no iba a operar la base militar, no podía operar por la cercanía de las operaciones, y el Benito Juárez había que cerrarlo y había que cancelarlo. Es una pérdida económica brutal, ¿no? Una cosa que yo nunca entendí desde el punto de vista, te repito, soy ingeniero y yo me baso mucho en la lógica, en el sentido común de la ingeniería conceptual, ¿no? Entonces nunca entendí el concepto. Pero ese no fue mi problema, Miguel. El problema es que la zona federal del lago de Texcoco es el futuro de la ciudad en materia de agua. Siempre te he dicho, hemos tenido varias pláticas en las que yo te he dicho que México, la Ciudad de México va a una catástrofe anunciada de dimensiones inimaginables si no actuamos con celeridad en muchas cosas que otro día platicaremos, el tema del agua. Pero un tema fundamental y además paradójico es que la Ciudad de México puede perder su acuífero, que representa el 70% del abastecimiento, pero a la vez se inunda en temporada de lluvias por los hundimientos que alguna vez te he explicado, la subsidencia, el hundimiento espantoso del suelo de la Ciudad de México, causado también a la vez por la sobreextracción de agua del acuífero. O sea, tenemos un fenómeno relacionado con la hidrología del Valle de México complicado. La zona federal de Texcoco era el área destinada para regular cuando vienen avenidas de agua en las tormentas, y a la vez para la construcción de lagunas artificiales para captar agua, principalmente de lo que se llama cuenca tributaria oriental, toda la zona de Texcoco, Atenco, toda la zona oriente que tiene unas montañas y que discurren hacia el lago de Texcoco, ¿no? Ese proyecto se diseñó desde los 70s y por decreto presidencial se estableció el Plan Lago de Texcoco. Y este Plan Lago de Texcoco, su objetivo era la recuperación ambiental de lo que fue el vaso del lago de Texcoco. Y ese proyecto, aunque tuvo altibajos y luego vinieron las crisis que tú y yo vivimos de jóvenes, la de los 70s y la de los 80s, lamentablemente entre el 80 y el 90 el proyecto arrancó muy fuerte en los 70s, más o menos en los 80s, y a mediados se vino abajo. No hubo recursos, no los apoyaron. Lo que te he dicho, la falta de continuidad, ¿no? Exacto. Y entonces ese proyecto yo lo considero vital para el futuro de la ciudad, y cuando tuve la oportunidad de que me nombraran director de la Comisión Nacional del Agua, un privilegio que
que me nombra el presidente Felipe Calderón, inmediatamente tomo yo la estafeta del Plan Lago de Texcoco. Tuve 2 reuniones con un gran ingeniero que murió al poco tiempo, Jorge Cruzan, que fue un director de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que desde el inicio tuvo el proyecto. La idea original vino del ingeniero Nabor Carrillo, un hombre muy reconocido, un ingeniero muy reconocido en México, y luego Jorge Cruzan toma la estafeta y lleva bastante bien el proyecto, ¿no? Se hacen muchas obras, se hace una obra impresionante. El lago Nabor Carrillo se construye bajo la dirección de Cruzan y se alinea el tren general del Valle y se conecta al gran canal de desagüe para evitar que las aguas negras se quedaran ahí en el viejo vaso de Texcoco, y se construyen algunas lagunas artificiales, plantas de tratamiento, y se diseña algo espectacular que yo nunca lo hubiera creído, ¿no? Unos pastos, unas plantas, unos arbustos y arbolitos, Ajá. que soportan una salinidad extraordinaria. Y este hombre investigó en distintos puntos del planeta y desarrolló toda una recuperación ambiental muy interesante que tristemente se abandonó. Entonces yo lo retomo, Miguel, para no extenderme demasiado y dar lugar al último espacio, y registro en el Gabinete de Infraestructura el Parque Ecológico Lago de Texcoco, con los mismos conceptos de recuperación ambiental del proyecto original Plan Lago de Texcoco, pero con una visión también de mejorar la parte social en esa región, con yo lo que pensaba eran cientos de campos de fútbol, de básquetbol, pistas para correr, para bicicleta, áreas para deportes acuáticos, etcétera, pero la función fundamental del Parque Ecológico Lago de Texcoco era precisamente, por un lado, la regulación en tiempo de lluvia, es decir, lagunas que tienen que estar vacías y que se llenan solo cuando hay lluvia, pero otra parte, que es la parte oriente, de lagunas artificiales para captar agua de lluvia de escurrimientos, no, hay quien cree que ahí se filtra el agua, pero no, en esa zona es totalmente impermeable, no se filtra el agua, ¿no? Entonces este proyecto se viene abajo en la administración de Peña Nieto, aprueban la realización del aeropuerto de Texcoco, echan por borda todo lo que habíamos construido anteriormente y lo que en la parte final me da tiempo las grandes obras que logramos hacer en la administración de Calderón, y se hace un desastre, ¿no? Llega el presidente López Obrador, cancela el proyecto, una pérdida verdaderamente astronómica, y retoman el proyecto que yo registré, Parque Ecológico Lago de Texcoco. Entonces, por eso tengo un poquito ahí de sentimientos encontrados, ¿no? Porque desde luego yo tampoco estoy de acuerdo en esa pérdida de cerca de 300 mil millones de pesos que implicó la cancelación del proyecto, porque ya se pudieran haber hecho otras cosas, pero en fin, son decisiones políticas muy, muy graves, muy distorsionadas, pero me demuestra una cosa: somos un país que no tiene visión de largo plazo, no tenemos una visión de planeación de largo plazo, y lo más grave, no hay continuidad entre las administraciones seccionales, y esto es gravísimo. Sí, por supuesto. Sí, ahí no debería de haber tintes partidistas. No, es una cuestión de colores partidistas, efectivamente. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Wow MX.tv. Ya estamos de regreso en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con José Luis Laje Tamargo. Interesantísimo la plática en torno a lo que fueron los proyectos de cuando estaba el entonces presidente Vicente Fox Quesada, también el entonces presidente Felipe Calderón, la parte que pasó con Enrique Peña Nieto y el inicio obviamente de la
del sexenio de López Obrador, que parecería que, bueno, le gustó tu proyecto, José Luis, a López Obrador. Me lo fusilaron. Ándale. Bueno, siempre y cuando lo hagan bien, siempre y cuando lo hagan. Sí, por supuesto. Original. El proyecto nuestro, registrado formalmente ante Hacienda y aprobado por el Gabinete de Infraestructura, era fundamentalmente hidrológico. La parte, digamos, de parque para actividades deportivas y sociales era, digamos, la parte secundaria. La parte primaria es lo que te dije hace un momento, la parte hidrológica, ¿no? Como te dije al principio, el tema del agua es el futuro de esta ciudad. O vamos, yo creo que vamos derechito a una crisis de consecuencias muy graves si no hacemos una serie de obras y de acciones que no se están haciendo. Eso es lo que más me preocupa, lo que te dije, la falta de continuidad, ¿no? Déjame hablar un poco de las obras en la zona federal del lago de Texcoco. Sí, claro. Yo conocí muy a fondo el plan Lago de Texcoco. Miguel, lo platico muy rápidamente porque soy egresado de la Facultad de Química de la UNAM y un gran maestro, el doctor Purón, fue director de Sosa Texcoco. Entonces, en alguna de sus clases siempre platicaba, narraba la experiencia, la idea de la recuperación ambiental del lago de Texcoco. Y entonces, para mí es un proyecto, estoy apasionado de ese proyecto del rescate de la zona federal del lago de Texcoco, y fue el primer proyecto que yo registré. En el primer año de mi administración registramos el Parque Ecológico del Lago de Texcoco y arrancamos obras muy importantes. Por ejemplo, todas las obras de regulación. Se construyó, como te he dicho en alguna ocasión, las obras más grandes de infraestructura las hicimos en este sexenio. Actualmente, el actual presidente se dedica a criticar a Calderón, no critica a Peña Nieto, critica a Calderón. Bueno, las obras que realizamos en la Conagua, en la administración de Calderón, son las más grandes en toda la historia de la Conagua y de gran parte de la Secretaría, porque nosotros sostuvimos una inversión anual de más de 70,000 millones de pesos. Y concretamente para la regulación se construyeron muchas obras muy importantes. El túnel emisor Oriente es una de ellas. 4 grandes plantas de bombeo profundas, bueno, 3 muy grandes, la planta de La Caldera, la planta de Casa Colorada, que ahorita me detengo, y la planta del Caracol. La planta del Caracol funciona para bombear del Gran Canal del Desagüe del túnel emisor Oriente al Gran Canal del Desagüe después del parteaguas de la cuenca. Me explico. El Valle de México se está hundiendo a razón de promedio 10 centímetros por año, pero la zona oriente entre 20 y 40 centímetros por año. Es una cosa espantosa. Wow. Ya no hay salida por gravedad de los canales superficiales, ya no funciona, todo es bombeo. Es una cosa terrible, ¿no? Entonces la planta de La Caldera, que es una planta gigantesca, que puede bombear 20 metros cúbicos por segundo, nomás porque te des una idea, 20 metros cúbicos, 20 tanques de 1,000 litros por segundo. Esa es la capacidad tiene bombas del tamaño, tiene 20 bombas del tamaño de un edificio, bueno, de 2 plantas, de una casa de 2 plantas. Es una cosa realmente espectacular, ¿no? Pero hay una muy importante que está justo en la zona federal, que se llama Casa Colorada. Esta Casa Colorada recibe las aguas del Río de los Remedios, donde construimos en esa administración nuestra un túnel profundo, que se llama Río de los Remedios, que está conectado al túnel emisor Oriente. Ese túnel Río de los Remedios llega a esta planta de bombeo profunda, Casa Colorada, y bombea a una laguna de regulación, no muy grande, de 5 millones de metros cúbicos, y bombea al túnel emisor Oriente. Es decir, tiene o al Tren General del Valle, tiene una triple funcionalidad muy compleja, muy bien diseñada desde el punto de vista general. Llegó Peña Nieto, llegó el proyecto del aeropuerto y la cerraron. Lo primero que hicieron fue quitar una grúa, porque alguien decía que esa grúa iba a interferir a los aviones. La grúa de operación para el mantenimiento de las bombas era una grúa elevada, telescópica, para subir y bajar las bombas, ¿no? Una cosa que dije, no puede ser, ¿no? Y destruyeron la laguna de regulación. Sí. Es decir, esas 2 acciones ponen en riesgo al oriente de la Ciudad de México, que es básicamente la zona sur de Ecatepec, suroriente de Ecatepec, y la zona nororiente de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Así automáticamente, por una decisión estúpida, que no tenía ninguna razón, porque precisamente en donde está la laguna Casa Colorada estaba la pista número 1 del aeropuerto de Texcoco. Esa laguna no la han recuperado. Y la planta de bombeo Casa Colorada no está recuperada, lo cual es muy grave. Yo ya he mandado algunas señales, algunos mensajes a amigos que tengo todavía en la Conagua, para que lo primero que hagan es recuperar eso, ¿no? Luego logramos aprobar
la construcción de una planta de tratamiento muy grande, de 1 metro cúbico por segundo, para todos los servicios, tanto en Ecatepec como en la zona federal, en el parque ecológico, pero con un tren que se llama terciario. El tren terciario te lleva el agua casi a nivel de potable. La puedes beber realmente de un tratamiento terciario, pero bueno, era para poder reinyectar al acuífero de Texcoco. Hay 3 acuíferos que están en grado crítico de sobreexplotación en el Valle de México, que es acuífero de la zona metropolitana, Cuautitlán, Pachuca y Texcoco. Los 3, su nivel estático está cerca de 400 metros. Estamos realmente en riesgo de perderlos, lo cual, te repito, sería gravísimo. Cancelaron la planta de tratamiento. Fue de lo primero que hizo la Conagua al entrar en la administración de Peña Nieto, ¿no? O sea, con David Korenfeld, ¿no? ¿Perdón? Con David Korenfeld. Con David Korenfeld, efectivamente. Y entonces se pusieron a hacer otras obritas que, obviamente, periféricas al aeropuerto, y lo que yo siempre peleé antes de la aprobación del aeropuerto de Texcoco, es que el lago Nabor Carrillo, que fue construido dentro del Plan Lago de Texcoco, recuperó los servicios ambientales, obviamente una parte muy pequeñita, de lo que fue el gran lago de Texcoco, Miguel. Entonces volvieron las aves migratorias que venían de Canadá, se creó una asociación de patos canadienses, México-Canadá, impresionante, toda una cosa muy bonita, y efectivamente anualmente llevaban del orden de 120,000 aves al lago Nabor Carrillo. Bueno, el lago Nabor Carrillo, no digo que lo secaron, pero prácticamente lo deshicieron. Ahorita están en un plan de recuperarlo, pero van muy lentos, ¿no? Cuando nosotros lo teníamos en perfecto estado, le metimos muchos proyectos y muchos recursos para mejorar el lago Nabor Carrillo, ¿no? Estoy hablando nada más de las obras, digamos, en torno a la zona federal del lago de Texcoco. Yo creo que el futuro de la Ciudad de México exige la recuperación total ambiental del Plan Lago de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco era un gran proyecto económico del Grupo del Estado de México. Habían adquirido, te lo digo de oídas, no voy a decir nombres ni sé, gran parte de predios en torno a Texcoco, a Tenco y a otros núcleos ejidales. O sea, realmente estaba toda una visión de desarrollo urbano, comercial e industrial en torno al hub, al nuevo aeropuerto, y desde luego había mucho interés también en los predios del actual aeropuerto. Yo creo que permitir más desarrollo urbano, más crecimiento en el Valle de México es verdaderamente un desastre, ¿no? Ya no debe de permitirse. Y desde ese punto de vista yo creo que sí, que hay que completar el proyecto del parque ecológico, y hay que resolver la conectividad tanto de Toluca como del aeropuerto de Santa Lucía, si suponiendo se pudiera construir como originalmente se planteó, la conectividad del tren de Toluca desde el corredor Reforma, Observatorio Santa Fe, aeropuerto Toluca y luego la derivación a Toluca, o simplemente una derivación, un ramal que vaya de Santa Fe directamente al aeropuerto, ida y vuelta, y el otro que siga directamente a Toluca. Eso podría beneficiar, pero requieren una acción inmediata en el desastre urbano que está en torno al actual aeropuerto, y desde luego invertir en el aeropuerto de Toluca. Y Santa Lucía, efectivamente construir un tren dedicado, un interurbano dedicado, que tenga ramales al actual aeropuerto, al centro, a la zona de Santa Fe y de Corredor Reforma. Tendrías que interconectarlo de alguna forma para darle realmente una utilidad, o bien una autopista directa dedicada también con ramales dedicados. Si eso no se hace, Miguel, esto cada día va a estar peor, va a ser un desastre, y en lugar de mejorar, todo va a empeorar. Fíjate que con eso quería terminar esta entrevista porque, bueno, pues estamos de acuerdo que el negocio de las líneas aéreas, pues es vender boletos, ¿no? Finalmente, si no vendes boletos, pues no hay negocio, y si no hay negocio, pues se van las líneas. ¿Cuál crees que sea el futuro de este aeropuerto? A lo mejor es muy pronto hablar del futuro de a unos 5 o 10 años, pero por lo menos con la información que tenemos y con lo que se ha visto, por la pocos clientes, o sea, pocos pasajeros que se sabe que han ido al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, por todo ya lo que has comentado. Por esas razones la gente también no va, o sea, está muy lejos, claro, o sea, es poco accesible. Claro. ¿Qué crees que pase? Yo creo que es un fracaso como proyecto. Yo creo que va a fracasar en los próximos años, pero sí creo que tiene la posibilidad
en todo lo que hemos comentado. O sea, si se decidieran realmente hacer una pista dedicada, como te dije hace un momento, hubo un proyecto que yo llegué a ver en alguna ocasión, que es un túnel por abajo de la Sierra de Guadalupe. Claro, es una obra cara. Es un túnel. Imagínate que tú vas por Insurgentes en los Indios Verdes. Ajá. Y ya no subes, sino te sigues derecho y sales derechito a Santa Lucía, ¿no? Bueno, a la autopista a Pachuca. Sí, es una forma de resolver, yo diría en gran parte eso. Obviamente requeriría ampliaciones, requeriría muchas obras, ¿no? También podría ir en paralelo un tren, o podría ir un tren por fuera, paralelo al Instituto Sur Mexiquense, desde el aeropuerto internacional. Es decir, si se resuelve con obras muy importantes y muy costosas, puede funcionar. El viaducto Miguel Alemán siempre, aunque nunca ha estado en mi responsabilidad, pero siempre lo he pensado yo, requiere una adecuación, es decir, sí requiere un nivel alto que vaya directo al aeropuerto, desde la zona, digamos, centro poniente, directo al aeropuerto internacional y posiblemente con algún ramal que te sacara a la autopista que te llevara directamente al Felipe Ángel. O sea, si se hacen las obras, sí puede funcionar como un aeropuerto alterno, complementario, ¿no? Porque entonces algunas, como sucede en cualquier parte del mundo, o sea, determinadas líneas están en un aeropuerto, determinadas líneas están en otro aeropuerto. Sí, si tú tuvieras que hacer una interconexión, también tienes facilidad en la interconexión. Pero esta tontería de aventar el aeropuerto sin ninguna negociación, ¿ya viste lo que pasó con Marcelo Ebrard diciendo que habló con el CEO de Qatar? Y luego lo desmintieron. Que no, ahora parece que siempre sí. Es puro cuento, no va a venir una línea de ese tamaño a Santa Lucía bajo ninguna circunstancia, a menos que se resolviera el problema de la conectividad. Si no se resuelve el problema de la conectividad, es un elefante blanco, es un desastre, es un aeropuerto que va a quedar sin servicio de aeronáutica civil. Claro, a lo mejor los militares están muy, muy contentos porque les quedó ya un superaeropuerto para ellos, no lo sé, ¿verdad? Escuché a un general, nadie quiere decir su nombre, que dijo, pues va a quedar como una gran base aérea de Santa Lucía. Ándale. Santa Lucía Reloaded. Pues muy bien, José Luis, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Tu participación. Y a todo tu equipo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Ya estaremos en comunicación contigo próximamente. Oye, y lo que nos debes, José Luis, y yo creo que a todo el público esperemos muy pronto, a un corto, mediano plazo, un libro, porque todo lo que nos estás platicando es historia muy valiosa y creo que valdría la pena ir recopilarla en un libro, Sí, escribí un pequeño folleto, bueno, no es un libro pequeñito, que te lo voy a llevar la próxima vez que nos veamos, pero que no tuvo mucha difusión sobre este tema, que se llama, pero era muy duro, era Tizayuca sí, Texcoco no, pero era en el momento que estaba, digamos, en el arranque de Peña Nieto, ¿no? Y lo publicamos, muy bien. Muy bien, perfecto. Gracias, José Luis, un fuerte abrazo. Hasta luego, Miguel, muchas gracias. Y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. MX.tv